Se ha dicho que ningún personaje en la historia de la humanidad ha dejado una huella tan profunda como Jesús de Nazaret. Se ha repetido que su vida marcó un antes y un después, que dividió el calendario, que su palabra cambió el curso del mundo. Y sin embargo, cuando uno busca a Jesús fuera de la Biblia, el eco es inquietantemente débil. Cuando se escarba en las fuentes no cristianas del siglo I y II, los siglos en los que supuestamente caminó, habló, sanó y resucitó, lo que se encuentra no es el estruendo de una figura histórica imponente, sino un silencio que resuena como un abismo. Los evangelios nos presentan a un hombre que predicó ante multitudes, que fue perseguido por las autoridades romanas y judías, que realizó milagros en público, que fue ejecutado como agitador político y luego declarado resucitado. Una figura así, de existir realmente, habría dejado una profunda marca en los cronistas de su tiempo. Sin embargo, cuando analizamos con lupa los escritos de los grandes historiadores contemporáneos, lo que emerge es una realidad más turbia, llena de lagunas, dudas y sospechas. Flavio Josefo, el historiador judío del siglo I, es uno de los primeros nombres que suelen citarse. Nacido alrededor del año 37 después de Cristo, vivió durante la época en la que supuestamente floreció el cristianismo naciente. En su obra más conocida, Antigüedades Judías, aparece un pasaje famoso, conocido como el Testimonium Flavianum, donde se dice que Jesús fue un hombre sabio, que realizó obras maravillosas, que fue crucificado por Poncio Pilato y que sus seguidores no lo abandonaron. Pero aquí comienza el problema. Este párrafo, de apenas unas líneas, ha sido denunciado por la mayoría de los expertos como una interpolación cristiana. El estilo, el vocabulario, incluso la lógica del texto no encaja con el resto del capítulo ni con el tono de Josefo. Ningún autor cristiano anterior a Eusebio en el siglo IV cita ese pasaje, como si simplemente no existiera hasta entonces. Lo más sospechoso es que Josefo, fariseo y judío ortodoxo, afirme que Jesús era el Mesías y que resucitó, algo que ningún judío fiel habría escrito sin ironía o crítica. Es posible que este pasaje fuera añadido posteriormente, por escribas cristianos deseosos de insertar a Jesús en la historia oficial. Existe otro pasaje menor en Josefo, donde se menciona a Jacobo, el hermano de Jesús, llamado el Cristo. Este fragmento parece más auténtico, aunque también ha sido objeto de debate. ¿Quién es ese Jesús? ¿Es el mismo que los cristianos veneran? ¿O simplemente otro individuo con un nombre común? Porque debemos recordar que Jesús era un nombre habitual, como Juan o José. Sin más contexto, la referencia resulta insuficiente. Pasemos a Tácito, uno de los historiadores romanos más respetados. En sus anales, escritos alrededor del año 116 después de Cristo, menciona que Nerón culpó a los cristianos del incendio de Roma y afirma que su fundador, llamado Cristo, fue ejecutado bajo el gobierno de Tiberio, en tiempos de Poncio Pilato. A primera vista, esto parece una confirmación histórica. Pero detengámonos. Tácito no afirma haber investigado directamente el asunto. Probablemente repite lo que escuchó de los cristianos de su época, ya establecidos en Roma. No menciona milagros, no describe a Jesús, no narra sus enseñanzas. Habla de un castigo aplicado por Roma a un grupo marginal. En otras palabras, no es testimonio de un testigo, sino de un eco lejano, condicionado por las versiones que circulaban en su entorno. Lo mismo ocurre con Suetonio. En su obra, Vida de los 12 Césares, menciona que el emperador Claudio expulsó a los judíos de Roma por instigación de Crestus. Algunos interpretan Crestus como una referencia a Cristo, pero el término era común y puede referirse a cualquier agitador. No hay milagros, no hay mención de un Mesías, solo una breve nota sobre disturbios en la comunidad judía. Más que prueba, es un ruido. Una sombra de posible conflicto que algunos quieren convertir en luz. Plinio el Joven, gobernador de Bitinia, escribió una carta a Trajano preguntando qué hacer con los cristianos. En ella, menciona que estos se reunían para cantar himnos a Cristo como a un dios. Pero esta carta es del año 112. Jesús, si vivió, habría muerto más de 70 años antes. Plinio no habla de historia, habla de costumbres religiosas. No menciona su vida, ni sus enseñanzas, ni su muerte. Solo habla del culto. En conjunto, lo que tenemos de parte de los autores no cristianos es esto: menciones indirectas, confusas, tardías. Nada de primera mano. Nada contemporáneo. Nada que confirme la figura de Jesús tal como la narran los evangelios. Ningún historiador romano de la Judea del siglo I lo menciona. Ningún escritor griego de la época lo registra. Ningún documento oficial romano habla de su juicio, de su ejecución o de sus seguidores inmediatos. Si fue tan influyente como se dice, ¿cómo es posible este silencio? Los defensores de la historicidad de Jesús argumentan que era un predicador judío más, entre muchos, y que Roma no tenía motivos para prestarle atención. Pero esa explicación no convence. Los romanos registraban rebeliones, sectas, milagros, falsos profetas. Josefo describe con lujo de detalles a otros mesías fallidos, a otros rebeldes, a otros agitadores. ¿Y de Jesús, supuestamente el más importante de todos? Apenas una frase sospechosa. Este silencio no implica automáticamente que Jesús no existió. Pero se obliga a preguntarse, ¿quién fue realmente? ¿Un líder espiritual marginal cuyas enseñanzas fueron exageradas después? ¿Un personaje mítico construido a partir de varios predicadores? ¿Una invención total, una fábula diseñada para unir doctrinas y pueblos en una nueva religión imperial?
algunos estudiosos, como Richard Carrier o Earl Doherty, han propuesto la llamada teoría del mito de Jesús. Según ella, Jesús nunca existió como hombre de carne y hueso, sino como un ser celestial, revelado a través de visiones y escrituras, y cuya vida terrenal fue desarrollada posteriormente como narrativa simbólica. Esta idea, aunque radical, explica el silencio histórico, la falta de testigos contemporáneos, y la estructura literaria de los evangelios, plagados de simbolismos, profecías cumplidas artificialmente y paralelismos con historias anteriores. Incluso el propio Pablo, el autor más antiguo del Nuevo Testamento, nunca menciona a Jesús como personaje histórico. Habla de un Cristo resucitado, glorificado, pero jamás cuenta anécdotas, milagros, parábolas. No menciona a María, ni a José, ni a Belén, ni a Nazaret. Habla de un ente espiritual al que conoció en revelación. ¿Por qué tanto silencio sobre la vida terrenal de su maestro? La Iglesia, con el tiempo, construyó una biografía coherente: nacimiento milagroso, infancia humilde, ministerio poderoso, muerte trágica, resurrección gloriosa. Pero las piezas de ese rompecabezas aparecieron tarde, dispersas y con versiones contradictorias. Marcos no habla de nacimiento virginal. Mateo y Lucas dan genealogías distintas. Juan cambia completamente el tono y el contenido. Cada evangelio parece responder a necesidades distintas, a públicos distintos. No son crónicas. Son teologías disfrazadas de historia. A esto se suma el problema de las interpolaciones. Durante siglos, los manuscritos fueron copiados a mano por escribas cristianos, muchos de los cuales no dudaron en corregir lo que no coincidía con la doctrina. El Testimonium Flavianum es solo un ejemplo. Muchas obras clásicas han llegado hasta nosotros a través de copias realizadas en monasterios. ¿Cuánto se añadió? ¿Cuánto se borró? ¿Cuánto se modificó para fortalecer la figura de Jesús como personaje real y divino? Y sin embargo, el silencio sigue siendo su testigo más inquietante. Porque cuando una figura tan influyente como Jesús no deja rastro sólido en los registros de su época, la duda crece. No como ataque, sino como necesidad de verdad. Porque la fe no puede fundarse en omisiones. Porque la historia no puede depender de interpolaciones. Quizá Jesús existió, pero no como lo describen. Quizá fue uno más entre muchos, y su figura fue moldeada con el paso del tiempo hasta convertirlo en el Mesías que necesitaba una Roma en crisis espiritual. Quizá fue un símbolo, una idea, una síntesis de anhelos y esperanzas. O quizá, simplemente, no fue. Los testigos del silencio, Josefo, Tácito, Plinio, Suetonio, no hablan de milagros. No hablan de resurrecciones. No hablan de un Dios hecho hombre. Hablan con suerte, de un nombre, de un grupo, de una secta. Y a veces, ni eso. Lo que sí nos dicen es que la historia no es tan sólida como se ha querido presentar. Que incluso los cimientos del cristianismo son más frágiles de lo que parece. Y que al final, la única certeza es que necesitamos seguir preguntando. Porque solo el que se atreve a mirar en el silencio puede escuchar la verdad. ¿Y tú, qué crees que ocultan las palabras que nunca se escribieron?